Hola chicos, bienvenidos a otro video de Easy Math. El día de hoy partimos con un nuevo capítulo que es el capítulo de los logaritmos. Este es un video introductorio de los logaritmos donde vamos a ver la definición y sus partes, el cómo calcular los logaritmos y las propiedades básicas que salen de la definición de los logaritmos. Vamos con el video. Comencemos. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo representa tanto una operación matemática como a algunos números irracionales, al igual que las raíces. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos tener la raíz de 2 y la raíz de 9. Recordemos que nosotros teníamos tanto raíces exactas como inexactas. Usamos las raíces inexactas para representar números irracionales. Recuerden que los números irracionales son números infinitos, decimales, sin ningún periodo, que solamente los podíamos aproximar. Como a nosotros no nos gusta usar números aproximados, lo que hacemos es usar el símbolo de la raíz de 2 para representar este número irracional por completo, sin perder exactitud al momento de usarlo en cálculos u operaciones. Por otro lado, tenemos la raíz de 9, que es una raíz exacta. Cuando es una raíz exacta, yo puedo aplicar la operación raíz de decir, bueno, ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 9? Y el resultado viene siendo 3. Entonces, en este caso lo utilizamos como operación la raíz de 9 y en este caso lo utilizamos para representar un número irracional. Va a pasar exactamente lo mismo con los logaritmos. Vamos a aprender primero qué es la operación del logaritmo y vamos a ver que también puede representar números irracionales. Para eso vamos con la definición y las partes de un logaritmo. Entonces, antes de ir a la definición, reconozcamos las partes de un logaritmo y veamos cómo se lee. Entonces, el logaritmo se representa por esta palabra log, haciendo referencia al logaritmo, con una base que va a ser el numerito pequeño, que se escribe aquí, que es una base, y el numerito grande viene siendo el argumento. Entonces, deberíamos tener siempre estas tres partes presentes en un logaritmo. La palabra logaritmo haciendo indicación a que es la operación que vamos a estar haciendo, una base que se escribe pequeñita en la parte de abajo y el argumento que viene siendo a quien le estoy aplicando el logaritmo. Entonces se lee de la siguiente manera: logaritmo 3 de 81, recuerden, logaritmo 3 de 81. Ahora bien, ¿cómo se tiene que entender y resolver un logaritmo? La operación del logaritmo hace alusión a encontrar el exponente al cual yo tengo que elevar la base para encontrar el argumento. Se puede representar con la siguiente ecuación: 3 elevado a x es igual a 81. Entonces, ¿a quién tengo que elevar a 3 para que me dé 81? Esa es la pregunta que hace el logaritmo. ¿A qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 81? Entonces, una vez que uno entiende la pregunta que hace el logaritmo, tiene que ver el cómo responderla. La primera opción es sabiéndose las potencias de cada uno de los números que pudieran aparecer, y la segunda opción es hacerlo de forma un poquito más manual e ir multiplicando la base. Si usted no se sabe las potencias de la base que se le está colocando, que puede ser 2, 3, 4, etc., la mejor manera de ver si puede calcular el logaritmo es ir multiplicando sucesivamente el mismo número. Entonces, por ejemplo, yo sé que 3 por 3 es 9, 3 por 3 por 3 es 27 y 3 por 3 por 3 es 81. También lo puede pensar como que 3 por 3 es 9 y 3 por 3 es 9 y 9 por 9 va a ser 81. Entonces, el número al cual le está preguntando el logaritmo va a corresponder a la potencia de 3. Entonces en este caso multiplicamos 4 veces 3, eso es 3 elevado a 4, y por lo tanto la respuesta a nuestro logaritmo, esa x que estábamos buscando, va a ser exactamente el exponente 4. Entonces en esta operación del logaritmo 3 de 81, la respuesta es 4. Es un logaritmo exacto, al igual que la raíz de 9, y se calcula de la siguiente manera, que era ver a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 81. Entonces vamos con otro ejemplo para ir entendiendo mejor la definición. Tenemos el logaritmo 5 de 125. Recuerden que así se lee. ¿Qué quiere decir eso? Que la base es 5 y el argumento es 125. Y por lo tanto nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿a qué exponente debo elevar 5 para que me dé 125?
Entonces ahí uno tendría que buscar en las potencias de 5 para poder responderlo, o ir multiplicando 5 varias veces y ver cuántas veces multiplicó para que le diera el 125. Entonces tenemos 5 por 5 que va a ser 25 y 25 por 5 va a ser 125. Entonces si yo escribo esto a modo de potencia sería 5 elevado a 3 es igual a 125 y ya encontré el exponente que estaba buscando, que en este caso esa x correspondería a un 3. Por lo tanto, la respuesta a este logaritmo, logaritmo 5 de 125, vendría siendo simplemente 3. Vamos con otro ejemplo. Tenemos el logaritmo 2 de 32. Entonces recuerden, el numerito pequeño es la base, 2. La pregunta que hace el logaritmo es 2 elevado a qué exponente me tiene que dar 32. Entonces 2 elevado a qué número me da 32. De nuevo, si no se sabe las potencias de 2, tiene que ir multiplicando varias veces el 2 hasta encontrar el 32. Entonces 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 y por 2 va a ser 32. ¿Cuántas veces multiplicamos? 5 veces, entonces esto correspondería a 2 elevado a 5 igual a 32 y por lo tanto esa x que estábamos buscando, ese numerito, ese exponente, correspondería al 5. Entonces la respuesta a la pregunta ¿cuánto es el logaritmo 2 de 32? Es 5. Y un último ejemplo para ir entendiendo esto es el logaritmo 7 de 49. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar 7 para que me dé 49? Acá es súper fácil porque 7 por 7 es 49 y vendría siendo 7 elevado a 2 va a ser igual a 49. Entonces, logaritmo 7 de 49 va a ser simplemente 2. Una vez que ya entendimos la definición del logaritmo y cómo calcularlo, podemos ver algunas propiedades derivadas de la definición, que son unas propiedades básicas de los logaritmos. Como por ejemplo, la primera, logaritmo 5 de 5 sería base 5, argumento 5, y la pregunta sería 5 elevado a qué número me da 5, y se puede ver fácilmente que en este caso el exponente tiene que ser solamente 1. Lo mismo logaritmo 3 de 3. La base es 3 y me están preguntando 3 elevado a qué número me va a dar 3 y por lo tanto es fácil ver que vendría siendo 1. Entonces la respuesta a ambos logaritmos, logaritmo 5 de 5 y logaritmo 3 de 3, vendría siendo 1. Porque 3 elevado a 1 es 3 y 5 elevado a 1 es 3. Y se puede generalizar esta propiedad escribiéndola de la siguiente manera, que el logaritmo a de a va a ser siempre igual a 1. O sea, cuando tengamos la misma base y el mismo argumento, el resultado siempre va a ser 1. Y ahí tenemos la primera propiedad básica. Vamos con la segunda propiedad. Logaritmo 3 de 1 nos viene haciendo la pregunta 3 elevado a qué número me da 1. Y logaritmo 5 de 1 es 5 elevado a qué número me da 1. Ahora bien, si recuerdas potencias, entonces debes recordar que la única opción para que el resultado sea 1 es que sea 3 elevado a 0. Al igual que el 5. 5 elevado a 0 va a ser 1. Entonces, la única opción para que me dé resultado 1, o la única opción que cualquier base dé como argumento 1, es que el exponente sea 0, y por lo tanto el logaritmo 3 de 1 es 0, el logaritmo 5 de 1 es 0, y se puede generalizar la propiedad diciendo que logaritmo de cualquier base con argumento 1 va a ser siempre igual a 0. Y ahí tenemos la segunda propiedad básica. Continuando, ahora bien, las siguientes no son unas propiedades, sino que unas reglas de los logaritmos que también vienen de la definición. Por ejemplo, el logaritmo 1 de 5 viene haciendo la siguiente pregunta: 1 elevado a qué número me va a dar 5. Como bien sabrán, si yo elevo 1, 1 por 1 por 1 por 1 por 1, siempre va a seguir siendo 1 y jamás va a poder conseguir otro resultado que no sea 1. Por lo tanto, este número, este x que estoy buscando, no existe. Entonces, el logaritmo 1 de 5 no existe, y como no va a existir para ninguno, se hace la siguiente restricción a los logaritmos: no se puede tener base 1. Por otro lado, pasa algo muy parecido con el logaritmo 3 de 0. Si usted se hace la siguiente pregunta: 3 elevado a qué número me va a dar 0. Entonces este número tampoco existe, el logaritmo 3 de 0 tampoco va a existir, y la restricción es que no se puede tener argumento 0 porque independiente de la base que le coloque, nunca voy a poder tener un resultado.
Continuando con algunos problemas que tienen los logaritmos, tenemos por ejemplo el logaritmo de menos 2 de 8. Y en este caso tendríamos que hacernos la pregunta de que menos 2 elevado a qué número me va a dar 8 positivo. Y si empiezan a buscar ese número realmente no va a existir porque menos 2 elevado a 3, que vendría siendo como el candidato más cercano, el resultado es menos 8. Entonces, como a veces se van a poder obtener resultados positivos pero a veces no, con los números negativos, entonces lo que se hace es que se restringe el logaritmo para solo usar con bases positivas. Y pasa algo muy parecido con el tener el argumento negativo. Logaritmo 2 de menos 4 sería 2 elevado a qué número me va a dar menos 4. Y como bien sabrán, es imposible obtener un número negativo a partir de una base positiva, por lo cual ese tampoco va a existir y se restringe de la siguiente manera, que solo se puede tener argumentos positivos. Entonces, si juntamos todo lo que hemos visto, podemos llegar a una definición más formal del logaritmo diciendo lo siguiente: el logaritmo a de b va a ser igual a p si solo si a elevado a p es igual a b. En el fondo acá hacemos la pregunta que hablábamos antes, donde yo debo encontrar a qué exponente debo elevar la base para que me dé el argumento, con las siguientes restricciones. A debe ser positivo, en el fondo la base debe ser positiva y distinta de 1. Y b, que es el argumento, también tiene que ser positivo y distinto de 0. Y una última cosa que deberían saber sobre los logaritmos: cuando se encuentren con logaritmos que no tienen base, ustedes tienen que asumir que esa base es 10. ¿Por qué pasa esto? Porque se hace algo muy similar a lo que hacemos con las raíces. Cuando tenemos una raíz sin grado, nosotros asumimos que el grado de la raíz es 2 y decimos que es una raíz cuadrada. Cuando el logaritmo no tiene base, asumimos que la base vale 10 y por lo tanto nos hacemos la pregunta de 10 elevado a qué número me va a dar 1000 y podemos ver que ese número va a ser 3. Entonces, siempre que encuentren un logaritmo sin base, usted debe pensar que la base es 10 y no se escribe porque a los matemáticos les gusta ahorrarse a veces la escritura. Entonces recuerden, los logaritmos sin base son logaritmos de base 10. Vamos con los ejercicios. Entonces, aquí tenemos los ejercicios. Como siempre, cópialos, pausa el video, desarróllalos y luego compara los resultados con los míos. Vamos con el primero. Entonces, tenemos el logaritmo 3 de 243. Entonces, nos hacemos la pregunta: 3 elevado a qué número es 243. Entonces, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243 y la respuesta vendría siendo 5. 3 elevado a 5 es 243. Vamos con el segundo. Tenemos el logaritmo 5 de 625. Entonces la pregunta es: 5 elevado a qué número me va a dar 625. Entonces 5 por 5, 25. 25 por 5, 125 y 125 por 5 son 625, por lo cual la potencia que estaba buscando era 5 elevado a 4 y el resultado del logaritmo de 5 de 625 entonces es 4. El tercero, tenemos el logaritmo 2 de 64 y de nuevo la pregunta es: 2 elevado a qué número me va a dar 64. Voy multiplicando: 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Por lo tanto, la potencia de 2 que me da 64 vendría siendo 2 elevado a 6, por lo cual el logaritmo 2 de 64 es 6. Finalmente, tenemos el logaritmo de 100.000. Entonces, aquí recordamos que cuando no tengo base, significa que acá hay un base 10. Entonces, nos hacemos la pregunta: 10 elevado a qué número me va a dar 100.000. Y la mejor forma de trabajar con potencia de 10 es simplemente contar los ceros. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 ceros. Por lo tanto, 100.000 va a ser 10 elevado a 5. Y la respuesta al logaritmo es 5. Espero que hayan tenido los ejercicios correctos y nos vemos en otro video. Gracias por llegar al final del video. Si te ayudó y aprendiste algo, por favor dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando un montón. También compárteselo a algún compañero que quiera aprender y nos estaríamos viendo en los próximos videos. Muchas gracias. Chao, chao.